todos. Muchas gracias por esta invitación. Escuchaba al colega y creo que podríamos estar pensando, voy a intentar compartir, no sé si ustedes lo están viendo, pero la idea es pensar no solamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también poder pensar en cuestiones que están relacionadas con quiénes son los que aprenden. Y fundamentalmente, cuando uno piensa en los que aprenden, estamos pensando justamente, voy a tomar una de las etapas etarias del aprendizaje y me voy a centrar en los adolescentes. Me parece que en una sociedad de riesgo, como lo planteaba el colega, en relación con las nuevas tecnologías, tenemos que pensar cuáles son las conductas de riesgo que pueden llegar a tener nuestros estudiantes, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes en general en este siglo XXI. Creo que hay algo que es muy importante considerar y creo que em, no, no quiero ser fatalista, pero hay un continuo debilitamiento de las instituciones primarias, como es la familia y la escuela, con enormes dificultades por parte del Estado para reformular la educación con un acceso equitativo. Y por supuesto, equitativo y de calidad. Esto junto a las oportunidades que faltan laborales en los jóvenes van a provocar un progresivo aislamiento de ese sistema social. Por eso hablo de una sociedad en riesgo y de una sociedad de riesgo que pone a los adolescentes y a los jóvenes en riesgo. Esta ecuación nos llevaría justamente a plantear juventud, violencia, exclusión social, y no porque los jóvenes sean violentos, sino porque están inmersos en una sociedad violenta. Este aislamiento social, por supuesto que provoca carencias de identidad, de sentido de pertenencia comunitaria y realmente una bajísima autoestima. Esto nos lleva a pensar en particular que esta violencia es una violencia institucional, que está instalada como violencia institucional, y la violencia adolescente, si como manifestación, es la convergencia, por un lado, de la inmadurez biopsicosocial de estos adolescentes y por otro lado de la violencia simbólica e institucional en la que están inmersos. Esto también nos lleva a pensar en cómo es la constitución subjetiva de estos adolescentes y de estos jóvenes en estos nuevos escenarios del siglo XXI. Esto creo que va acompañado de nuevas formas de expresión de la contemporaneidad que nos hace reflexionar a cada uno de los educadores, psicólogos y docentes en cómo operar en contextos complejos y cómo elaborar estrategias socioeducativas que puedan evidentemente disminuir esa violencia que sienten los estudiantes, los adolescentes y los jóvenes y que nos permitan justamente pensar en una educación de calidad. Por supuesto que en una sociedad de riesgo como la que estamos planteando, confluyen e interactúan factores que van a afectar directamente el desarrollo de las potencialidades psicosociales de estos jóvenes y los van a poner en una situación de vulnerabilidad que evidentemente los podrían derivar en situaciones patógenas. Pero también en esta vulnerabilidad tenemos que pensar en en una sociedad que no patologice. Tenemos que pensar en una sociedad que no vulnere de tal manera que utilicen eh, yo diría calificaciones de manuales extranjeros que nos permitan decir que tal estudiante tiene tal o cual patología. Tenemos que pensar realmente que hay una diversidad de jóvenes en el mundo actual que tienen diferentes características. Aquellos que puedan manejarse con la tecnología,
como lo planteaba el colega, en el cual esa tecnología podría llegar a ser hasta procesos de adicción, pero también podríamos pensar en aquellos que evidentemente pueden, digamos, procesar los conocimientos y tener una posibilidad de aprendizaje en los cuales evidentemente la cosa fluye, el aprendizaje fluye. Pero también tenemos aquellos que están excluidos de la sociedad y que su capacidad para poder evidentemente poner el aprendizaje como en primer plano, evidentemente no lo es en segundo, tercero, cuarto o directamente en exclusión. Tenemos que pensar en esos estudiantes, en esas infancias y en esas adolescencias excluidas, porque justamente cuando hablamos de una sociedad de riesgo, estamos hablando justamente de estos niños y adolescentes en los cuales la verdad que eh, los dejamos afuera. Por eso hablo de violencia simbólica, por eso hablo de violencia institucional. Creo que es imprescindible reconocer las diferentes configuraciones emergentes sobre las múltiples identidades de los niños y de los adolescentes. Es decir, no podemos homogenizar la niñez ni la adolescencia. No podemos pensar en sujetos generalizados, sino tenemos que pensarlos singularizados, tenemos que pensar en subjetividades y experiencias muy diferenciadas y muy diferentes, muy diversas. Los modelos sociales en los que transitamos no son ajenos para nada a la instauración de síntomas epocales. En una época podríamos pensar que había una patologización de trastornos de atención, hoy abundan los trastornos del espectro autista y creo que en ese aumento de la patologización estamos justamente siendo violentos, estamos instalando la violencia simbólica. En muchos casos podríamos estar diciendo que estos síndromes son los que se tienen a mano para explicar muchas de las conductas de la infancia y de la adolescencia sin ponernos a pensar cuál es el rol de los adultos, cuál es el rol de padres, educadores y de la sociedad en general para que estos niños tengan estas manifestaciones. Y creo que también estamos errando, a mi entender y a mi consideración, estamos errando cuando hablamos de las adolescencias o de las infancias. No podemos desconocer que la adolescencia es un constructo que aparece en el siglo XIX y a principios del XX en respuesta a la lucha contra el trabajo infantil y es un intento de prolongar a esta etapa etaria en el sistema educativo. Pero estamos teniendo un sistema educativo que los permita continuar y permanecer en él, lo pongo en duda. Sin embargo, podríamos decir que no hay adolescencias, no hay niñeces, sino que hay adolescentes y niños justamente construyendo sus propias subjetividades en este entorno de características agresivas y violentas. También tenemos que pensar que estas construcciones se dan de una manera histórica, social, cultural, y los adolescentes y los niños son considerados y han sido considerados de manera diferente de acuerdo a esos momentos históricos y a esos momentos culturales. Creo que la adolescencia se formaliza como una etapa de alta vulnerabilidad, pero tendríamos que estar pensando en que esa alta vulnerabilidad, y voy a dejar un poquito algunas consideraciones por fuera en esta presentación y luego la podemos continuar, esas consideraciones tendremos que tenerlas en cuenta con respecto a la madurez biopsicosocial. Y voy a tomar un ejemplo en cuanto a la adolescencia. El desarrollo de, pensando desde las neurociencias y pensando en mi rol como neuropsicóloga, el desarrollo hoy en día
de las partes más modernas de la corteza cerebral se dan alrededor de los 20 años. Hay estudios e investigaciones que plantean inclusive una adultez emergente que se extiende hasta casi los 30 años, motivo por el cual esa, esa instancia de adolescencia y de adultez emergente requiere la presencia del adulto, como decíamos recién. Eh, un cerebro adolescente es más vulnerable a las experiencias externas, inclusive violentas, debido a su propia inestabilidad que tienen los circuitos por los que transitan las neuronas y la sinapsis. Pero creo que hay algo que tendríamos que tener muy en cuenta. Pensar que la subjetividad se construye desde la intersubjetividad. Por eso la presencia de padres, familias y escuela es fundamental. Para ir terminando, quería decir que fortalecer el tejido social a partir de una escolarización temprana, continua y permanente, que permita la adquisición de competencias, que rompa con los procesos iatrogénicos, que se han instalado desde, diría, desde hace mucho tiempo, y la posibilidad de elaborar proyectos que posibilitan la promoción de la salud psicológica y la prevención de la enfermedad nos va a permitir romper con esta violencia y con estas sociedades de riesgo. Tenemos un interjuego entre familia, políticas públicas, profesionales en formación continua para lograr una salud biopsicosocial. Así como nuestro cerebro requiere de redes neuronales en funcionamiento para actuar, la sociedad requiere de conexiones afectivas para tejer entramados humanos que posibiliten anticipar el mañana, supervisar acciones y fundamentalmente inhibir aquello que solo lo condena a la decadencia. Creo que es importante poder pensar que aquello que hoy no construimos en estos adolescentes y en estos niños y niñas van a ser los adultos que luego no puedan seguir construyendo subjetividades. La construcción subjetiva es indispensable para aprender. El mundo requiere de sujetos, yo diría, sujetos que puedan hacerse cargo de sí mismos. Y esos sujetos que puedan hacerse cargo de sí mismos hoy requieren de adultos que puedan acompañarlos en este proceso. Dejamos para compartir a posteriori